Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas en esta edición informativa para hablar de economía. ¿Cómo está la situación económica y cómo afecta el cambio de ministros que hoy también hemos tenido en nuestro país? 3 ministros que ha cambiado en esta jornada el presidente Luis Arce. Para hablar de todos estos temas, quiero saludar en esta noche a Omar Velasco, que está con nosotros, analista económico. Omar, un gusto tenerte en Aviala, bienvenido. Muy buenas noches, Milton. Para mí un privilegio estar en las pantallas de Aviala y a través tuyo pues un cordial saludo a los televidentes. Omar, arranquemos de inmediato. ¿El cambio de ministros, como lo que ha ocurrido hoy día, afecta a la economía? Bueno, son señales importantes que se está dando desde el Poder Ejecutivo. En principio yo diría que tal vez llegan con un poco de retraso porque claramente, digamos, son situaciones que se podían haber calculado en un momento porque, bueno, el presidente lo dijo, ¿no? Es buenos los cambios, pero creo que en su gabinete en realidad no hizo muchos cambios durante estos cerca de 4 años, ¿no? Yo creo que no hay que quitarle méritos al ministro, gente joven, digamos, que le inyecta energía. ¿Tardía entonces el cambio? ¿Tardío el cambio? Y yo creo porque en realidad, digamos, hablando particularmente de hidrocarburos, sí, lo que hay que ver es que hay dos problemas que aqueja a la población. Por un lado está el tema de las exploraciones y del otro lado está este tema del abastecimiento y la logística. Yo hubiera pensado tal vez en un perfil que esté vinculado con estos temas que hoy, digamos, son del quehacer del sector, pero y había que, por supuesto, hacerlo con, digamos, con un poquito de tiempo de anticipación, ¿no? Preveyendo un cambio de imagen, porque el gobierno necesita hoy un lavado de imagen en términos de que, ¿qué es lo que pasa? No solamente los equipos de alguna manera vienen mostrando cierto cansancio, porque no hay que olvidarse, vienen primero de atender el tema de la pandemia, la reactivación económica, se viene la guerra de Rusia y Ucrania, los impactos que había que, digamos, atender, está el tema de la escasez de dólares y combustibles y, claro, en el tiempo los temas, digamos, operativos han de alguna forma distraído la atención, ¿no?, de los estratégicos. Y yo creo que el gobierno, de alguna forma, algunos digamos, de sus ministros han ido perdiendo cierta credibilidad en el tiempo porque han hecho anuncios que no los han ido cumpliendo, ¿no? Y de alguna forma también la campaña comunicacional del gobierno ha fracasado porque hay muchos ministros, viceministros, directores, jefes de unidad que no salen a los medios de comunicación a defender las políticas del Estado, ¿no? Y entonces eso en el tiempo se ha traducido, Milton, en una situación muy bien aprovechada desde la oposición, generando una psicosis de crisis económica en el país, que hoy el modelo económico que ha dado tantas alegrías al país en la década anterior está siendo cuestionado, puesto en examen. Y eso lógicamente muestra, digamos, de alguna forma la degradación que ha ido teniendo mediáticamente el gobierno comunicacionalmente con la población boliviana. Ahora, se le deja una situación y un escenario muy complicado para el ministro Alejandro Gallardo, tomando en cuenta que en este momento la gente está muy molesta por el tema de desabastecimiento de gasolina y diésel. Llegar en un momento como este a asumir un ministerio es difícil. Y yo creo que para cualquiera que, digamos, esté en la situación del ministro... Habrá que ser muy valiente para asumirlo. Hay que, digamos, tomar también los retos como vienen, pero fundamentalmente lo que el país hoy no quiere más promesas, quiere soluciones, y soluciones ya. En ese sentido, esta cumbre que se ha convocado esta semana de diálogo por la economía podría eventualmente dar, ¿no?, algunas señales digamos, positivas que son necesarias, pero mucho va a depender, ¿no?, de la capacidad también de diálogo, de comunicación que tenga el gobierno, no solo con el empresariado, porque aquí hay que decirlo, necesitamos ver actores también sociales, microempresarios, transportistas, tienen que estar el sector gremial, en general tienen que estar todos los sectores que se han visto directa o indirectamente afectados por el tema del dólar, los combustibles y el alza de la canasta básica de bienes. Ahora, si se asumían medidas antes, ya sea como el cambio de ministros o otro tipo de medidas, ¿podía haberse frenado un poco esta realidad que estamos viviendo en este momento? A ver si me permites en un minuto resumir la gestión del gobierno. En realidad el gobierno comienza de más a menos, comienza con una exitosa contención de la pandemia, que hay que reconocerlo, las primeras medidas de reactivación económicas que dan efecto en el crecimiento.
Creo que uno de los primeros, digamos, desaciertos comienza en que pierde valioso tiempo en el tema de podía haber emitido bonos soberanos en los mercados de capitales. Eso podía haber dado una inyección de liquidez a la economía sustancial para poder, digamos, manejar esta situación actual. Se toma más o menos un año en elaborar un plan de desarrollo, donde ya seguramente se venía viendo en las proyecciones la tendencia de caída de los hidrocarburos, porque esto no es tan reciente, ¿no? Había, por supuesto, proyecciones de por medio, pero llega el tema de la intervención del Banco Fácil, el ataque especulativo. De alguna forma el gobierno ha logrado contener esa situación inicial, eso hay que reconocer, pero también ha sido parte de los bancos que han generado este cepo cambiario que de alguna forma también ha ayudado a contener la presión de dólares. Finalmente, ya en el tiempo, el gobierno comienza a darse cuenta que no puede resolver la situación económica sola y requiere del apoyo de los empresarios. Ahí comienzan las primeras reuniones en el mes de febrero y las reuniones que vamos a tener esta semana, lo que en realidad materializa que en el tiempo el sector público ha ido perdiendo fortaleza productiva, ha ido perdiendo participación en la economía, ha ido cediendo mayor iniciativa al sector privado, no solo en términos concretos, sino también en términos de la definición de la política económica, porque hoy quien de alguna forma tiene mayor influencia en las decisiones gubernamentales van a ser el sector privado. Ahora, a raíz de toda esta situación que se está viviendo y que tú también nos expones, Omar, la moneda boliviana se ha devaluado. ¿A cuánto tú crees que en este momento? Porque bueno, la situación es complicada de controlar y de poder calcular. Sin embargo, todavía insistimos en mantener una cotización oficial del dólar en el Banco Central, 6.98, 6.86, y tenemos una cotización paralela en el mercado negro que ha estado muy alta, que ahora tal vez ha bajado. ¿Ha habido una devaluación del boliviano? Quien ha devaluado la moneda es el mercado especulativo, el mercado paralelo, y claramente lo ha hecho porque existen lo que se denomina en economía fallas de mercado. El mercado no asigna eficientemente los recursos de la economía, en este caso el dólar, ¿no? Y eso en el tiempo se ha generado en un problema de especulación creciente. Yo decía hace un tiempo atrás, Milton, de que el Bolivia, este tipo de cambio paralelo no tenía techo, no sabíamos hasta dónde podía llegar, pero lo que ha pasado la semana pasada nos ha mostrado que la especulación ha llegado a su máximo. Este proceso se conoce en economía como una sobrereacción del tipo de cambio, overshooting, que consiste en una escalada sistemática del tipo de cambio hasta cerca de 15 bolivianos, a partir del cual los bolivianos han dejado de demandar dólares en el mercado. Entonces eso ha obligado a los especuladores a recular, a reducir estas posiciones alcistas del dólar y comenzar de alguna forma a moderar el crecimiento. Hoy la divisa norteamericana en el mercado paralelo se está cotizando en torno a los 12, 13 bolivianos aquí en la ciudad de La Paz, dependiendo la plaza, pero eso da por supuesto una suerte de respiro al gobierno por una ventana de unas cuantas semanas hasta que estas medidas que se vayan a realizar a partir de la cumbre puedan dar, digamos, mayor tranquilidad a la población. Ojalá que así sea, Milton, para el bien de la población. Y estos fenómenos de subidas, de techos en el tipo cambiario del dólar, ¿se dan más economías que tienen un tipo de cambio abierto o como en la nuestra es difícil o raro ver eso cuando tenemos un tipo de cambio congelado desde hace tanto tiempo en nuestro país? Es una pregunta excelente la que haces, porque lo que pasa es que en el mundo las monedas fluctúan, sí, varían, eso es algo normal. En Bolivia hemos tenido una década de estabilidad cambiaria donde no hemos visto moverse el boliviano respecto del dólar, y ahora que lo hace, pues sentimos esa sensación de extrañeza. Bueno, lo que hay que ver es que en realidad la volatilidad cambiaria es parte, digamos, de cómo funciona hoy los sistemas cambiarios a nivel internacional, pero que en realidad es un problema tener una moneda con demasiada volatilidad porque le quita
genera certidumbre a la toma de decisiones económicas, ¿no? Si hay algo muy importante que ha logrado hacer la política económica, el modelo económico boliviano a lo largo de la década anterior, era darle estabilidad cambiaria al país, ¿no? Pero esta estabilidad cambiaria, quiero enfatizar, Milton, ha sido gracias a la participación del Estado, porque en realidad la garantía de la estabilidad económica cambiaria en el país es gracias a la acumulación de recursos que ha tenido el Estado, el sector público en la década anterior, que ha permitido que las reservas internacionales pasen de cerca de 1.700, 1.800 millones de dólares en el 2005 a más de 15.000 millones de dólares. Eso en el tiempo se ha traducido en una fortaleza económica. ¿Pero por qué disminuye? Lo que ha pasado en el tiempo es que el sector privado no ha logrado corregir sus déficits comerciales que vienen arrastrando por lo menos los últimos 20 años. En ese sentido, la escasez de dólares hoy en el país tiene dos causas. Por un lado, el déficit comercial histórico del sector privado, que el Estado ha ido financiando hasta hace poco tiempo, y del otro lado el ataque especulativo, que es lo que también hoy explica el comportamiento de la divisa. Claro, y si tratamos de explicar un poco ese fenómeno, la gente dice, ¿por qué en el anterior gobierno, cuando estaba el expresidente Evo, no había esta situación de la escasez de dólares? Y en base a lo que tú nos explicas, claro, el Estado podía regular un mercado porque tenía el colchón necesario. Si yo quiero regular un mercado, tengo que tener la fortaleza para poder decirles muy bien, este es el precio y no se mueve, pero tengo que tener la cantidad de dólares necesarios para regular en caso de que haya alguna fluctuación. Esto no tenía este gobierno. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo esta musculatura productiva. Fíjate, el año 2014 las exportaciones del sector público llegan a representar cerca del 50% de las exportaciones totales, ¿no? Esos dólares que se generan en el sector público vuelven a la economía, fortalecen el sector monetario y eso, por supuesto, da inyección después de liquidez a la economía. Lo que ha pasado en estos últimos años en particular es que quienes se han beneficiado de este boom de precios internacionales no ha sido el sector público, sino el sector privado, porque el año 2022 hemos llegado a tener el mismo nivel de récord de exportaciones de 14.000 millones y en un contexto donde las reservas internacionales seguían cayendo. Eso claramente demuestra que el sector privado en realidad no está comprometido con la estabilidad cambiaria. O sea, dejan sus dólares afuera y no los vuelven a traer como hacía el Estado cuando dominaba el mercado de exportación. Correcto. ¿Cómo resolver esa situación para entrar un poco ya a las acciones? Sí. Lo que hay que ver, por un lado, es que hay que mejorar, hay que reencauzar el tema de las exportaciones, obviamente hay que reimpulsar, pero aquí tiene que ser con un criterio de responsabilidad empresarial, porque el dólar que se genera en la economía tiene que volver al país de origen. No hay que olvidarse que la divisa, más que un bien privado, es un producto social, porque esa divisa que se ha generado en el país es no solamente con el esfuerzo privado, es esfuerzo público-privado, porque tiene subvenciones, porque ha sido favorecido de créditos que se ha generado en el país, políticas públicas y son nuestros recursos naturales. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es encontrar un mecanismo que transparente la cantidad de dólares que tienen los exportadores hoy fuera del país y encontrar esos mecanismos no necesariamente coercitivos, sino voluntarios para que vuelvan los dólares a la economía. Eso va a ayudar, por supuesto, a resolver parte del problema. Del otro lado está el tema de las importaciones, porque evidentemente la apuesta por la sustitución de importaciones es la adecuada, es la correcta, pero quien tiene que sustituir importaciones no es el sector público, como se ha venido haciendo en realidad en los últimos años. La sustitución de importaciones viene por el lado del sector privado, porque es el sector privado quien está generando el déficit comercial. En ese sentido, y para ponerte un ejemplo muy rápido, hay que masificar las plantas de biodiesel en el país, pero tiene que ser la inversión privada la que la haga. Para eso lo que hay que dotar es primero del mecanismo de regulación, liberalizar, por supuesto, el tema de las importaciones de combustibles, pero también se tiene que desregular el tema de la comercialización para que puedan también los productores nacionales de biocombustibles vender en el país ese biocombustible. Y del otro lado, muy rapidito, tiene que ver el tema de la especulación. ¿Cómo resolvemos la especulación, Milton? Ahí yo veo dos canales.
Por un lado, hay que, necesariamente la economía pasa por la política, Milton, porque si no se resuelven hoy las incertidumbres políticas que hay en el país, el tema económico queda en segundo plano. Esta batalla en las internas del movimiento al socialismo se ha convertido, la economía se ha convertido en el campo de batalla de estas pugnas internas, porque el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos por recuperar el control de la asamblea, porque fíjate tú, no se entiende cómo el movimiento al socialismo, que es mayoría en diputados y en senadores, dependa de los votos de la oposición para aprobar los créditos que hoy están truncos en la asamblea. En ese sentido se tienen que ver los mecanismos, voluntades políticas de parte del gobierno de poder reencauzar una agenda de diálogo con, con toda la dirigencia del MAS para poder encontrar vías de solución. Finalmente, para resolver el problema de la compra de dólares que está realizando la población, se tiene que crear un activo de refugio alternativo al dólar, para que la gente no vaya y busque dólares cuando no los hay, y eso genere mayor presión sobre el tipo de cambio. Yo lo que aconsejaría es pensar en una criptomoneda, una moneda virtual, pero emitida por el Banco Central, respaldada en litio, en oro, tenemos tantas materias primas que podrían acompañar esta emisión, y eso daría al boliviano una alternativa de refugio de valor que evite tener que ir al dólar para tener mayor tensión en el mercado de divisas. Interesante. Ahora, el tema de los empresarios es difícil, siempre va a ser difícil. Esperemos que en la reunión que van a tener se logre eso que tú dices, sin medidas coercitivas, lograr que ellos traigan sus dólares. Porque cuando comenzó el problema de los dólares, los empresarios han dicho, no hay norma que nos obligue a traer nuestros recursos acá. Pese a lo que tú dices, muchos de los empresarios trabajan con combustible subvencionado, mano de obra boliviana y un sinfín de hechos que deberían generar que eso vuelva. Pero ¿habrán faltado también planes para darle continuidad a un proyecto económico que se tenía desde la anterior gestión? ¿A qué me voy? Al tema del litio, porque evidentemente desde hace varios años iba bajando la exportación de combustibles, de gas en nuestro país. Ha ido bajando, pero se veía venir ya y desde hace mucho el tema del litio, y aparentaba ser, y ya se había anunciado que ese iba a ser como que el respiro que iba a tener la economía para nuevamente seguir creciendo. Quizá ese ha sido uno de los temas que ha generado que la economía en el país vaya a flaquear, o mano. Totalmente, porque lo que hay que ver es que el modelo económico parte de la industrialización de los recursos naturales, ¿no? Y claro, en el tiempo teníamos que tener la capacidad de ir diversificando nuestra matriz productiva. Yo creo que tal vez ahí un desacierto fue no haber continuado con la construcción de estas plantas, con las piscinas de salmuera. Evidentemente el proceso de extracción es mucho más lento, pero ante, digamos, la situación que todavía no estaba resuelta con esta nueva tecnología de extracción directa, no se podía abandonar la política de producción tradicional como ya se venía haciendo desde hace una década. Eso en el tiempo se ha traducido en que perdamos de alguna forma la carrera en la industrialización del litio, porque Bolivia venía en los años, más o menos hace una década, siendo el primer país en comenzar este proceso de industrialización, ¿no? Porque Chile, Argentina vendían solamente materia prima. En ese sentido, yo creo que todavía el país está a tiempo, porque no podemos renunciar al recurso estratégico más importante que hoy tenemos los bolivianos, como es el litio. En ese sentido, hay que pensar en, de nuevo, destrabar el tema político en la asamblea, porque, digamos, eventualmente para poder acelerar el proceso de la firma de contratos con las empresas chinas, rusas o cualquier otra, es necesario tener una asamblea totalmente expedita que facilite la aprobación de estos contratos y obviamente se hagan acuerdos donde Bolivia participe de toda la cadena productiva como digamos, como reza el modelo económico. Ahora, la gente lo que necesita, y tú lo decías bien, es certidumbre y soluciones inmediatas por lo que se está viviendo. Cambio de un ministro hoy de hidrocarburos, cabeza de sector, y la convocatoria a la población a un referéndum para levantar el subsidio a los carburantes.
¿Estas serán noticias que a la gente le dan certidumbre? Tomémoslo como una señal positiva, pensemos que es importante el diálogo, Milton, y yo creo que el gobierno sí ha reconocido la necesidad de poderse abrir a los sectores económicos del país. Va a ser muy importante lo que esta semana se vaya a escuchar, ¿no? Pero del otro lado también, digamos, útil es el hecho de que hay que ver cuáles son las propuestas que vienen desde el sector de Santa Cruz, desde los industriales, etcétera, porque, digamos, hay también desde el otro lado una mirada, hay cierto prejuicio de la manera de la administración del Estado. Se cree que achicando al Estado, reduciendo el déficit fiscal, se va a solucionar el problema de la estabilidad económica, cuando esto no es así. Está el tema de la subvención también dentro de la agenda económica, se hará o no un referéndum, creo que es parte hoy de la situación. Yo, si me permites comentar ese tema muy brevemente, porque en realidad, entendiendo un poco el espíritu del gobierno, hay que buscar algún mecanismo de cohesión social, de cohesión entre los bolivianos, de que en un eventual levantamiento de la subvención tenga el respaldo popular, de tal manera que implementada la medida luego no sea revertida, ¿no? Pero yo no creo que en realidad el referéndum haya sido digamos, el mecanismo más adecuado, por dos razones cortitas. Por un lado está el tema técnico, porque es una decisión, es un tema técnico antes que político, y traspasarle a la población esta decisión, bueno, pues va a tener su grado de complejidad después en el momento de su aplicación. Del otro es el tema de oportunidad, porque imagínate, un referéndum va a demorar entre 3, 4, 5 meses para su realización, cuando las necesidades hoy de combustibles están en el día a día. Entonces no se entiende, digamos, tener que esperar esos meses. Yo encuentro que este escenario más bien que ha convocado el gobierno podría ser el camino para poder discutir el tema de la subvención, pero yo no hablaría nunca de un levantamiento total de la subvención. Lo que yo creo, en mi modesto entender, que se tiene que hacer es una supresión selectiva y focalizada de la subvención, en base a 3 criterios. Primero, lo que hay que entender es que el 70% de la subvención es diésel, ¿no? Por tanto, se tiene que identificar a grandes consumidores vinculados al consumo de diésel. En segundo lugar, estas empresas consumidoras también tienen que ser exportadores, de tal manera que tengan la posibilidad de importar su propio diésel, habida cuenta que cuentan con dólares para hacerlo. Y en tercer lugar, también se tiene que ver el tema de que sean sectores económicos que no afecten a la cadena de precios, de tal manera que, digamos, levantando la subvención, no haya efectos de segunda vuelta, como se dice, sobre los precios de la economía. Pero, repito, esto no quiere decir que se haga una subvención total. Se debe mantener la subvención para los sectores de menores ingresos, estoy hablando del transporte público en general, porque la política de subvención es una política redistributiva que ha ayudado a sostener a una buena parte de la población en términos de ingresos. Entonces se debe entender que no es un levantamiento total, sino selectivo. Entonces, ¿cómo traducir eso en el referéndum? Pues hay que ver cómo lo hacen. Claro, bien difícil, ¿no?, que la gente pueda tomar una decisión así, pero no, el referéndum sería, ¿levantamos o no la subvención? Y claro, ese es un tema muy complicado para tomar una decisión, sí o no, cuando debería ser un tema selectivo, como dices, porque, Omar, los empresarios en determinado momento en Santa Cruz han hecho referencia a lo complicado que es importar combustible si quisieran hacerlo de manera personal. Hay mucha burocracia, decían, y la gente dice ahí, o sea, ellos tienen plata como para poder importar combustible y que sus empresas funcionen. O sea, tienen dinero para hacer eso. Bueno, tienen que asumir la corresponsabilidad del tema del combustible, sí, porque han vivido, fíjate, el problema de hoy de la escasez de dólares se debe a la baja productividad del sector privado, que en el tiempo no han logrado generar niveles de exportaciones que logren superar a las importaciones, y eso se ha traducido en caída de reservas internacionales. Y lo han hecho en un contexto donde se han beneficiado de subvención.
hoy se tiene que pasar la responsabilidad del abastecimiento de los carburantes al sector privado y lógicamente tienen que tener los recursos para poder encaminar esta tarea. Omar, quiero agradecerte por estos minutos, es siempre interesante conversar contigo y analizar un poco esta situación, que claro, la gente cuando comienza a ver tantas cosas dice, pucha, ¿qué hacemos con la economía que está tan complicada? Pero es necesario darle también estas luces. Muchísimas gracias por estos minutos, Omar. Gracias, querido Milton, un cordial saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Omar Velasco ha estado con nosotros, analista económico, hablando de qué pasa en nuestro país. Cambio de autoridades, esto afecta a la economía, no. Varias propuestas que ha lanzado que son muy interesantes, que seguramente en este encuentro con los empresarios y con diferentes sectores se estarán analizando para no transferirle toda la responsabilidad en un referendo a la gente para que tome decisiones tan técnicas. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una pausa y ya volvemos con más del Central.